Desde que se anunció esta serie, tenía muy buenas expectativas. La verdad me quedé con ganas de más después del capítulo de What If. Y no podía quedarme callado, sobre todo ahora que llega octubre, temporada de terror, y qué mejor que hablar de zombies dentro del universo Marvel. Así que directamente quiero hacer una crítica sobre esta nueva miniserie, Marvel Zombies. Pero antes, déjenme dar un poco de contexto. En el año 2021, durante la pandemia, Marvel lanzó varias series en su plataforma Disney Plus. Entre ellas destacó What If, una propuesta animada que exploraba diferentes posibilidades dentro de los multiversos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el Capitán América nunca hubiera recibido el suero del supersoldado y en su lugar lo hubiera recibido Peggy Carter? Cada capítulo mostraba un qué pasaría si distinto, y uno de los más comentados fue el episodio 5, ¿y si hubiera zombies? Este capítulo adaptaba parte de la historia de los cómics de Marvel Zombies, aunque con ciertas diferencias, ya que estaba ligado a la cronología de las películas. En este caso, la historia se situaba en los eventos de Infinity War, comenzando con la llegada de Bruce Banner a la Tierra para advertir sobre la llegada de Thanos. Pero con la mala fortuna de encontrarse en un mundo postapocalíptico, lleno de héroes ya infectados por el virus zombie. A partir de ahí seguíamos a un pequeño grupo de sobrevivientes, en una aventura desesperada por resistir. Y lo mejor fue el final, nos dejó con una expectativa enorme al mostrarnos a Thanos convertido en zombie y con 5 gemas del infinito en su poder. Desde ese momento los fans pedimos a gritos una continuación. Y Marvel respondió, anunciando una miniserie animada de solo 4 capítulos. La espera fue larga, pero por fin se estrenó. Y ahora que ya tenemos Marvel Zombies en nuestras manos hay que hablar de ella. Antes de continuar, quiero advertir que a partir de aquí habrá spoilers de los 4 episodios de la serie. Si todavía no la has visto, te recomiendo pausar este video y volver después. Ahora sin más rodeo vamos a comenzar con este video. Sinceramente cuando yo vi el capítulo 5 de What If, a mí personalmente me generó expectativas porque directamente, a pesar de que era un capítulo muy simple que literalmente podía terminar su propia historia, dejaba la puerta abierta con un cliffhanger muy interesante. A fin de cuentas yo no tenía la esperanza de que continuaran esta historia, porque la gracia de los capítulos era que como tal no había continuidad, aunque después empezaron a entrelazarlos hasta conectarlos en el capítulo final de la primera temporada. Pero después de que anunciaron esta pequeña miniserie tuve expectativas de que ahora sí lo hicieran más interesante, ya que algunas cosillas con las que tenía muchos problemas con el capítulo 5 de What If, eran principalmente cómo manejaban el tema de las muertes. Directamente había personajes que parecía que no les importara que los demás murieran a su alrededor, o la serie tenía tanta comedia que, aunque entiendo que está dirigida a un público no tan adulto, sentía que no se tomaba en serio lo que estaba pasando. Eso a mí me generaba problema porque soy una persona que intenta centrarse demasiado, al punto de conectar con los personajes, pero se me hace complicado con el exceso de chistes, eso me saca de la inmersión. Aún así, no niego que tuvo momentos interesantes, como la secuencia donde nos dejan en claro que Visión le cortó una pierna a Black Panther para alimentar a Wanda, que aunque lo suavizan con un chiste, sigue siendo muy tétrico. También la diminuta batalla de Hulk contra Wanda me pareció interesante, y sobre todo el final, que te dejaba con ganas de saber qué iba a pasar. Ahora hablando ya directo de la serie, puedo decir que me gustó mucho más cómo lo manejaron. Para empezar, me gusta que desde un inicio te dejan en claro 2 cosas. Que esta serie va a tener momentos de comedia para relajar las cosas, pero también momentos muy fuertes que incluso hacen sentir que sí te lo puedes tomar en serio. También me gustó cómo presentaron a las 3 protagonistas, Kamala, Kate Bishop, y Ironheart. Las muestran como amigas inseparables, pero que al mismo tiempo tienen que luchar por la supervivencia. Algo que no me esperaba, siendo sincero, es que desde un inicio acabaran con la vida de 2, dejando solo viva a Kamala. Eso muestra 2 cosas. 1, que este mundo es muy cruel e injusto, y 2,
que la supervivencia no va a ser nada fácil. La manera en la que tocan el tema de la muerte, la superación y la idea de que, a pesar de perder a las personas, no podemos perder la esperanza, lo hace sentir más humano. Los personajes no son tan fuertes, pero sus fortalezas son su astucia y sus habilidades en combate. Puedo decir con certeza que la serie me sorprendió bastante, y hasta incluso puedo decir que me gustó. No será lo mejor que ha hecho Marvel, pero puedo decir que no está tan mal. Se sostiene y cumple con lo que promete, que es traer una historia de supervivencia al puro estilo de The Walking Dead. No es tan morbosa como los cómics, que apelaban al morbo como entretenimiento principal. Aquí intentan que la historia y los personajes sean el centro, mientras que el morbo es más bien un extra crudo que acompaña, porque al fin de cuentas tiene que estar presente en un mundo así. La acción está muy bien lograda, con buenos momentos cargados de violencia medida, pero sin perder de vista lo principal, la supervivencia. Puedo decir que la idea principal de esta historia es contar una pequeña trama que, aunque termina con un final que me sacó de onda por algunas incongruencias, ya hablaré más adelante sobre eso, al menos apelan a un cierre triste, deprimente y desolador. Y siento que debería quedarse así. Como una pequeña historia que, aunque termina de manera dura, ya cumple su función como continuación. Hablando de los personajes, me gustó mucho cómo manejaron a los que eligieron. Siendo sincero, en What If, no había mucho de qué rascar, pero supieron aprovechar lo que tenían. Usaron personajes interesantes como Spider-Man, Bruce Banner, Bucky Barnes, la Avispa, O'Connor, y Visión. Desde el inicio, también hay que considerar que mataron a los personajes más icónicos como Capitán América, Iron Man o Doctor Strange, así que no había muchos héroes principales disponibles. Aún así, siento que escogieron muy bien a los que quedaron, como Shang-Chi, Kamala, Red Guardian y Yelena. El que más me sorprendió fue Blade. Ya había perdido la esperanza de verlo en el MCU después de los problemas que tuvo su película, así que me emocionó ver cómo lo integraron en este What If. Además, la idea de combinarlo con los poderes de Moon Knight fue sorprendente. Para mí, Blade es el personaje que se come la serie con sus diálogos, serio, razonable, muchas veces la voz de la razón, y aunque no tiene un objetivo propio, ayuda a los supervivientes, incluyendo salvar a Kamala, y está dispuesto a darlo todo por la humanidad. Me agradó mucho el contraste entre su seriedad y los personajes chistosos, y hasta incluso la muerte que le dan es de lo más glorioso. En cuanto a Red Guardian, me gustó su desarrollo y la forma en que muestran su vínculo con su familia. Nos presentan cómo después de perder a su esposa y a Yelena, se siente derrotado, hasta el punto de hablar de ahogarse en el alcohol o en el agua. Sin embargo, a pesar de su humor, lucha por la supervivencia de su mejor amiga, mostrando evolución en su personaje. Kamala también tiene una evolución clara. Pasa de ser una chica inmadura a volverse más seria tras la pérdida de sus amigas. Su apego por las personas y su determinación de protegerlas, incluso cuando todo parece perdido, me pareció muy bien manejado. Aunque sufra y dude, nunca pierde la esperanza, motivada por la luz que le dejaron sus amigas. Otros personajes, como Spider-Man, aparecen poco y termina teniendo un papel relevante, incluso en la batalla final. Aún así, a pesar de que algunos personajes de películas se sienten como relleno y sabemos que están destinados a morir, siento que sus muertes tienen peso y se sienten impactantes. Un caso que quiero destacar es Barón Zemo. Me sorprendió verlo, porque no esperaba que apareciera. Aunque es un villano del Capitán América, incluso en un apocalipsis zombie logra mantener su carácter de villano. Su muerte me pareció una de las más grotescas, pero aún así siento que cumplió con su papel dentro de la historia. En cuanto a los zombies, destacaría principalmente a Wanda. Durante mucho tiempo se dijo que había sido nerfeada en las películas, pero aquí se muestra extremadamente poderosa. Puede derrotar a la mayoría de los personajes más fuertes y, aunque es zombie, mantiene conciencia y controla a los demás, quienes incluso parecen tener voluntad propia. Esto la convierte en una amenaza real que los protagonistas no podrían vencer fácilmente.
En cuanto a los demás zombies puedo decir que otro que me gustaría destacar es Namor, y aunque solo aparece en una sola secuencia, es tétrico saber cómo era literalmente una máquina imparable de matar y que al mismo tiempo les costó poder derrotarlo. Cuanto a los otros como Capitán América o O'Connor, sirven más de relleno. Tienen algún momento de relevancia, pero no se sienten realmente peligrosos. Eso sí, las escenas en las que Wanda aparece están muy bien logradas y transmiten tensión y peligro. Sinceramente, la serie me tomó por sorpresa en varios momentos. Me gustaría contar algunos momentos que vale la pena destacar. La llegada del ejército de zombies a la guarida de Red Guardian. Fue una escena intensa que muestra el peligro real que enfrentan los protagonistas, también el uso que se les dio a las Black Widows, me gustó bastante, y el discurso de Red Guardian me pareció de lo más épico. La batalla de Blade contra Ghost. Aunque es muy corta, siento que está muy bien coreografiada, siendo un excelente espectáculo visual, y la forma en que Blade la corta como mantequilla me pareció impresionante y brutal, dándonos una probada de sus habilidades. La entrada de Namor al submarino. Esta escena es majestuosa y terrorífica al mismo tiempo, mostrando al personaje como un peligro total, como no hay nadie que lo detenga, y que fue un martirio para los protagonistas, no por nada es el rey del mar en todo su esplendor. La escena en Nuevo Asgard. Este momento me sorprendió muchísimo. Aunque todos ya desconfiábamos de Wanda, no me esperaba hasta qué punto puede llegar para conseguir lo que quiere. Logra engañar a los asgardianos, lavarles el cerebro y hacer que comieran carne infectada para convertirlos en un ejército de no muertos. Sinceramente, es uno de los momentos más crudos de la serie, incluso para alguien amante del terror como yo. La batalla final. La considero muy buena, llena de acción y tensión, mostrando que los personajes están dando todo por salvar lo poco que queda de esperanza. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, termina siendo en vano, ya que Wanda termina ganando de todas maneras. Ahora es momento de hablar de todo lo malo de esta miniserie, aunque parece que le estoy echando muchas flores. Sinceramente, a pesar de que la historia maneja bastante bien varios elementos y tiene momentos muy impactantes, hay cosas que me chocan bastante y que siento que podrían haberse hecho mejor. Un problema que siento que acarrea desde el capítulo de What If, es que siento que no encuentran un momento exacto para poner la comedia. Un ejemplo de esto es cuando Kamala y sus compañeras se encuentran con un zombie que tiene algo extraño en el estómago, deciden resolverlo con un piedra, papel o tijera. No sé ustedes, pero en un lugar como ese, y considerando que mencionan que no deben hacer ruido. Muy bien, movámonos rápido si lo escuchamos ellos igual. Gritar me parece completamente imprudente, incluso para adolescentes. Siento que fue un recurso cómico demasiado forzado que rompe un poco la tensión de la escena y que no encaja con la urgencia de la situación, y así sucede con algunas otras secuencias las cuales siento que deberían tomarse en serio ya que están luchando por sus vidas. Luego entiendo la idea de que a fuerzas hay algunos personajes que son tan fuertes o rotos que sí o sí tienen que bajarle 2 rayitas a su poder, pero hay otros que no hay excusa, como por ejemplo cuando llega Thor. ¿Me estás diciendo que literalmente Thor no puede derrotar a Thanos? Pero T'Challa, el cual ni siquiera le llega a los talones y le falta una pierna, puede lograr rivalizar a Thanos hasta tal punto de derrotarlo. Es algo que para mí no tiene sentido. Y otra cosa, es que también hay personajes que están infectados, los cuales no se explican cómo se infectaron, como por ejemplo, la Capitana Marvel. ¿Cómo es posible de que se haya infectado si es muy poderosa? Lo mismo con Abominación y con muchos ejemplos más, pero creo que este punto ya se entendió. La muerte de Yelena, aunque la manera en que Red Guardian maneja su depresión está bien desarrollada, siento que la muerte de Yelena fue un exceso. Ya habíamos visto morir a muchos personajes, y añadir otro sacrificio tan dramático me generó un poco de hartazgo, me pareció innecesario y un recurso demasiado dramático para forzar emociones en el espectador. Las motivaciones de Wanda.
En el primer What If, su única motivación era alimentarse y matar como zombie. En la miniserie la presentan como una especie de falsa profeta odiosa que busca poder infinito, pero nunca explican para qué quiere ese poder ni por qué necesita a Kamala. Esto hace que varias acciones de Wanda se sientan vacías o sin sentido. Además, su plan de convertir a los asgardianos en zombies y su obsesión por Kamala parecen ser solo un recurso narrativo, sin un objetivo real que justifique todo lo que hace. El final. Entiendo que es desesperanzador, mostrando que Wanda ganó y que el mundo está perdido, pero no se entiende el objetivo real de Wanda. ¿Por qué encierra a Kamala en una ilusión con sus amigas mientras el mundo real se destruye? Esto hace que todo lo que pasó hasta ese momento se sienta como si no valiera la pena y da la sensación de que la historia se quedó a medias. Además, el final abierto deja demasiadas preguntas sin responder y puede generar confusión en el espectador. También me genera una duda ya que, aunque hubiesen más supervivientes que podrían dar una luz de esperanza, para poder derrotar a Wanda, aún así me genera la intriga de cómo podrían hacer algo si directamente Wanda moldeó el planeta Tierra a su antojo. En cuanto a los zombies, siento que pudieron haberlos explorado más. En los cómics, aunque fueran zombies, tenían un rastro de inteligencia y sus acciones podían generar tensión más allá de solo seguir a Wanda. Aquí, solo obedecen a Wanda sin motivación propia, lo cual es una lástima, porque Wanda está muy bien manejada como villana despiadada, pero los zombies se sienten planos y menos interesantes de lo que podrían haber sido. En conclusión, siendo honestos, nadie esperaba una historia realmente impresionante, pero aún así nos trajeron algo decente. Es una historia bastante simple, no tan compleja, bastante clásica dentro del género de zombies, pero entretenida. Tiene momentos muy bien manejados de terror, suspenso, acción y también momentos sentimentales que funcionan bastante bien. Claro, no podemos tapar el sol con un dedo. Tiene sus fallas, algunas decisiones de guión confusas y ciertos personajes desaprovechados, pero a pesar de eso, es bastante disfrutable. Perfecta para ver en el mes de octubre o en un día en el que no tengas nada que hacer. Es cortita, directa y entretenida. Personalmente, sí la recomiendo si quieres pasar un rato divertido o simplemente entretenerte un poco. Mi calificación final es de 7 de 10. No será lo mejor que haya hecho Marvel, pero tampoco es lo peor. De hecho, comparándola con la temporada 3 de What If, prefiero 1000 veces esta miniserie. Y bueno, hasta aquí mi crítica de Marvel Zombies, espero que les haya gustado mi opinión y que si no la han visto, se animen a darle una oportunidad. No olviden dejar sus comentarios diciéndome qué piensan ustedes sobre la serie, si están de acuerdo conmigo o si tienen algún momento favorito que quieran destacar. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse las próximas críticas y contenidos que voy a estar subiendo. Nos veremos muy pronto en este mes de octubre, ya que estaré muy activo porque este es mi mes favorito, el mes del terror. Así que no se pierdan ninguno de los próximos videitos que se vienen.